Muchísimas gracias a todos los que están conectados al directo, apoyándonos, dándonos este pequeño tiempo. Esperemos que les guste distraerse un ratito y conocer nuevos cantantes y nuevas opciones musicales. Nos queda nuestro último invitado, es un invitado de Chile. Vamos a ver si está por aquí ya para darle el pase. Vamos a ver, está aquí conectado. ¿Qué tal, Francisco? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Un abrazo a la distancia. Un abrazo para ti también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Bien, ha sido un día frío en Santiago de Chile. Estamos ya en, no sé, día número 70. No sé qué día ya va de cuarentena, pero la verdad es que estamos con el ánimo, por lo menos aquí, en lo que veo yo cerca, mis amigos, los que hablamos siempre, el ánimo de superar esto de alguna forma y lo antes posible, en la medida de lo posible. Eh, la verdad que tienes más de 10 años de carrera artística, tienes 10 años con Pancho Miranda. ¿Quién era Francisco Miranda antes de Pancho? El prócer venezolano. ¿Cómo empezó tu carrera musical? O más o menos, Tribu Urbana era una banda tuya, ¿correcto? Sí. Bueno, la verdad es que tendría que ser una pequeña historia para que se entienda un poco. Siempre me gustó la música, de pequeño siempre canté, o sea, hice el acto de cantar, y de ahí a que sea bueno o malo, eso es otra cosa, pero fue siempre una intención. Siempre que veía a un artista en un escenario me sentía yo como con el deseo de estar ahí también. Y lo vine a concretar eso como a los 14 años, más o menos, 14 15 años. Y fue la misma etapa en que también empecé a componer, sí, tocar guitarra. Fue todo muy rápido, fue componer, tocar guitarra y salir a tocar bien seguido. Entonces, creo que fueron esos años, partí con un dúo de canciones románticas de amor, así como estaban hablando los muchachos. Y era un dúo al principio, después yo salí solo a cantar a distintos lados, pubs, restaurantes, hasta que descubrí que podía ser el frontman de una banda. Y pasé por varias bandas, varios estilos. Estuve en el metal, estuve en el funk, estuve en el rock latino. Entre medio canté boleros, tango. eh, Fue bien variado el asunto, hasta que con Alonso Figueroa, que es un amigo que también es compadre mío, y un gran baterista chileno, formamos Tribu Urbana. Y, y yo diría que de ahí para adelante, que eso fue el año 2001, comencé una carrera de frentón profesional. O sea, ahí empezó manager, empezó la conexión con los fans, asistir a conciertos como invitado, jurado, un montón de cosas. Y las presentaciones en vivo en escenarios importantes. Desde Los Prisioneros y tal vez antes en el apartado del rock, en el apartado de la música un poco más de guitarra y banda, ¿cómo ha ido evolucionando el espectro, a tu opinión? ¿Cómo ha ido evolucionando la industria y el espectro de bandas y de estilos variados en Chile? Oh, bueno, es una gran pregunta porque habría que hacer varias menciones al respecto. Yo creo que de la etapa de los prisioneros, que fue una etapa en que había un enemigo común, que era Augusto Pinochet, eh, hubo muchos estilos que se centraron en eso y por suerte estuvo la posibilidad de tener un pop latino, que fue donde participaron los prisioneros, que masificó el deseo de expresarse y de hablar contra el sistema.
eso fue, yo creo que fue golazo y fue lo más importante que pudo haber pasado. Reconozco así 100% el trabajo de los prisioneros, Jorge González, su capacidad creativa y su capacidad de como frontman y como líder, como personaje también. Como opinión, ¿no? O sea, lamentablemente tuvo ese problema del paro que tuvo, pero o sea, nunca dejó de opinar ni de ser bastante realista, ¿no? Claro, sí, bueno, he visto, nunca había visto, hace poco vi unas entrevistas que tuvo en otros países que era bastante pesado, pero lo que decía lo decía con mucha razón. Y aparte que, como te decía, en el contexto en que se vivió en esa época, creo que el rock tenía mucho que decir, la música de bandas tenía mucho que decir. Mientras tanto, en la televisión estaban estos cantantes que repetían los modelos internacionales, porque no quedaba de otra, pues, o sea, lo que había para mostrar en el fondo. Y creo Claro, que también la también, gente tiene que trabajar y tiene que comer de alguna manera, ¿cierto? No. A veces era critico eso mucho, pero después me acuerdo que la gente tiene que comer y como que digo, bueno, Era la apertura, las artes ¿entiendes? a las finales son, las artes a las finales son libres, ¿no? El público va a escoger lo que más le guste. De la década de los Claro, 90, es que en esa época, ojo, pero en esa época no había como ahora, no había internet, entonces lo que ponía la la oficialidad tele era era lo lo que que había que veía. ver. Entonces nosotros me acuerdo que lo que se usaba era repartir todo por cassette, tú grababas, después vino el VHS y grababas los conciertos, pero en el fondo era mano por mano o eran estas ferias libres donde la gente piratea las cosas y las vende. Entonces, quizás era todo más romántico desde el punto de vista de cómo se hacían las cosas. Y eso es Sí, bien no, interesante. es ese, recordar esas épocas, esos momentos, es en plan, de alguna manera, agradecerla a la evolución que ha habido, al menos a nivel técnico, ¿no? De tecnología y medios para la difusión, para la creación musical, pues es algo bastante, muy apreciable, facilita el trabajo para bandas que recién empiezan bastante. De esa época a tu primera salida a escena, he estado viendo entrevistas que te han hecho hace 10 años, 5 años aproximadamente. Ganaste un premio, ganaste el Fondo Musical de Música Chilena, si no si no lo estoy diciendo mal. Sí, lo gané dos veces en la época de, primero el 2010, o sea, sí, el 2010, gané para hacer mi primer disco como Pancho Miranda Banda, Tiempos Modernos. Y después para ir a una gira a Colombia, para presentarnos en el Festival Unirock Alternativo en Cali. También ahí Sí, gané un fondo y nos fuimos con All Inclusive y toda la banda y eh, con más gente, con los técnicos y todo. ese tipo de iniciativas entiendo que es del Estado, ¿no? ¿O era una iniciativa Exacto. privada? No, mira, aquí hay, en las cosas que se puede postular en general, hay dos instancias principales, que una es el fondo de la música y la otra es un fondo que destina a cultura la Dirección de Relaciones Exteriores, se llama la DIRAC, no me acuerdo qué es lo que significa, pero ellos también hacen una postulación para financiar proyectos a salir al extranjero. Y bueno, en esa época lo que había era esto del fondo de la música que estaba disponible para postular. Yo aproveché eso en esa instancia. Y los fondos son año a año, y bueno, de hecho ahora tenemos un problema con eso porque este año probablemente ya dieron la cantidad de dinero que se va a postular y ahora están todos los artistas que generalmente están postulando esos fondos, están en eso y la cosa como es ventanilla abierta tiene un tope. Cuando se complete ese tope se va a acabar el dinero y no vamos a tener dinero para postular a nada más, lo cual complica esta situación de los artistas, en particular en Chile, en todo Chile. Realmente es un problema porque no es solo considerar los músicos, los actores o otros, sino que son los técnicos, los que graban, los que hacen.
sonido. En realidad es un drama bastante feo. Claro, es una industria que ya de por sí no es estable, pero lamentablemente es olvidada en muchos casos, ¿no? O sea, no es no es un escenario bueno para la música, este periodo de crisis, este periodo de cuarentena que está ocurriendo a día de hoy, pero siempre digo que cuando la cosa está dura hay que ablandarla de alguna manera, ¿no? ¿Este tiempo de cuarentena te ha servido a ti de alguna manera, no necesariamente positiva, no soy Mr. Wonderful, pero ¿cómo has usado este tiempo? Mira, creo que uno podría definir este tiempo como algo de poner las cosas en perspectiva, porque primero hay una inseguridad frente a la situación existente. O sea, ni tú ni yo podemos decir cuánta de la información es la que deberíamos tener, o si está toda o no está toda. Entonces uno no puede tomar decisiones con la información así para futuro, por ejemplo. Todas las decisiones son ahora. Por otro lado está el tema de los planes que ya venían de antes. Yo tenía planificado una seguidilla de salida de singles, de videos. Quería grabar, bueno, todavía está ahí en veremos, quería grabar un disco de cuecas en julio. ¿Será? Y se ha ¿Será? La, quedado... la, la. Eh, Y por otro lado está el tema de aprovechar, como dices tú, el tiempo. Estoy haciendo un curso online de producción musical que me sirve para lo mismo que hago. He aprovechado también soy profe de música, entonces he aprovechado de hacerme mi canal para subir videos, para darle a los estudiantes que trabajan conmigo. Y bueno, canciones, eh, ideas así por montón. He conversado con Pedro, Juan y Diego este último tiempo. Me he achacado. son de tu banda, ¿no? Son los también parte de Pancho Miranda Banda, ¿correcto? O sea, es que he hablado con mucha gente. En realidad he aprovechado de conversar con todos los amigos de la escena. De, lo invité también a un video que vamos a sacar pronto. Y también en esta onda cuarentena. La verdad que la canción estaba grabada de antes, pero el video tuvimos que hacerlo así. Y me ha dado la oportunidad de enterarme de otras cosas y de compartir con otras personas también, quizás para salir adelante en este tiempo. La perspectiva de las otras personas también, ¿no? O sea, ha habido como que Bueno, un... con un amigo de Argentina, con Federico Grillet, que lo conocí en el 2018, vamos a participar en un concurso, él como instrumentista, yo como cantante, y así es importante poder hacer esto de este tiempo un momento para poder conectarse. Así, escuchaba adelante, no sé si fue el, el chico que tenía 19 años, ¿cómo se llama? Swande. Suande. Escuchaba que decía que era el momento para conectarse, porque estaba todo el mundo conectado. La verdad que no lo había pensado así. De hecho, creo que esta es la primera entrevista que hago en todo este tiempo, porque en realidad pensaba, decía yo, ¿quién va a estar preocupado de estar mirando entrevistas con esta situación? O sea, en el fondo, de repente Estamos tú te encuentras. estamos muy aburridos, Francisco. A mí la cuarentena yo creo que ha sido un momento en el que se ha parado el mundo, literal se ha parado el mundo, y mucha gente se ha dado cuenta de que que sus pies iban por libre. Iban al trabajo, volvían, escuchaban algo que siempre escuchaban, la música que escuchaban, y no se habían parado, no habían parado 5 minutos a decir, ¿qué hago? ¿Qué es esto? Y por extraño que parezca, y muchas veces tenemos cierta... a mí mismo me ha replanteado la situación de la tecnología como tal, porque es la única manera, yo viviendo aquí y mi familia, la mayor parte de mi familia viviendo en Perú,
O sea, ahora mismo es, wow, gracias a la tecnología, la difusión artística, la difusión musical, de alguna manera ha podido seguir, no se ha parado, la conexión entre personas es tal vez más seguida, más se ha reforzado, y es como que un punto en el que tú dices, algo podrá cambiar, ¿no? Algo podría cambiar. O te planteas eso. Bueno, bueno, según lo que he podido ver, ya cambió. O sea, ya cambió. O sea, mentalmente ya hay una diferencia. O sea, creo que este tipo de instancias ya va a seguir, pase lo que pase. Es positivo al 100%. Eh, espero yo que vuelva la instancia en que nos podamos juntar en un mega concierto o hacer esos conciertos en bares y poder estar ahí presente con toda la gente que quiere verte, que quiere escucharte, que conoce tus canciones. Para mí eso es primordial. Yo siento que para todos los músicos que cuando la primera vez que se suben a un escenario y ven que alguien canta sus canciones, eso se transforma en un alimento necesario. Entonces, este tiempo para mí ha sido terrible, fatal, porque es como que ¿a quién le Te canto en el faltaba, fondo? O te sea, faltaba obviamente, esa, te faltaba ese oído, esa ¿no? Para tu comunión. voz. Claro. O sea, uno canta porque tiene esa impronta, esa necesidad de escribir, tocar, buscarle la quinta pata al gato, como se dice, para llegar más allá en lo que ha hecho. Y a veces, o sea, yo ya por lo menos ya dejé esa ambición que tenía cuando era más joven, de, de pensar en ser el mejor, porque en realidad lo que hay que hacer es pasarlo bien y estar ahí contento, seguir adelante y no parar con lo que a uno le gusta. Como todo en la vida tiene que ser así. Lo otro es estresarse y volverse loco sin asunto, en el fondo. Se pierde el norte. Y entonces me falta esa parte que me gustaba tanto de, ahora esta canción, amigos, vamos a... Lo necesito a veces, El- pero claro. me estoy acomodando. Poco a poco, yo creo que también para todos es un cambio del paradigma, ¿no? Que estábamos acostumbrados. Quiero hablar de tu música. En entrevistas pasadas, la gente que te sigue sabe que haces rock folk. Eh, para ti, ¿qué es qué es el folclore en Chile? Hay ritmos musicales, cultura, la cultura mapuche. O sea, ¿qué te motivó a enfocar tu creación musical uniendo, ¿no? Haciendo una fusión entre el rock y el folk? Bueno, por un lado está y volvemos al tema que me preguntaste casi al inicio, que durante el periodo de la dictadura militar en Chile, los medios oficiales transmitían música, como te decía, música para olvidar cosas en el fondo, así como para no pensar en el fondo. Y de pasada, acá había mucha música en inglés, o sea, tú aprendías la radio y todo el día era música en inglés. Y habían, no sé, programas que daban cierta música, cierto folclore, un folclore contemplativo, un folclore en el fondo donde se veía la imagen donde una sirvienta estaba muy contenta de que el patrón fuera malo o que fuera abusivo y no daba lo mismo porque así se configuraba la sociedad. Entonces ese modelo era bastante ¿cómo decirlo? Era el que se quería transmitir, era un poco satánico, ¿no? O sea, 100% satánico. En el sentido de También que, era la percepción de esa época, ¿no? Que de alguna manera, pues gracias, ha ido cambiando. sí, o sea, es que en Chile existe a eso quería llegar. Existe un clasismo que está instalado en la sociedad y todavía. Y en esa época más todavía porque era fuerza, o sea, nadie podía decir que no. Y entonces yo sentía eso, lo sentía muy fuerte y sentía que cuando escuchaba una canción de la radio que venía con full producción y luego venía y escuchaba un grupo chileno que se había grabado probablemente con radio cassette y con estos micrófonos que se desarman solos, eh, la verdad que yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Como era chico, no pequeño, no lograba entenderlo. Entonces,
añoré ese momento de ver este cambio. Para mí el rock latino fue un gran impulso. Yo sentí ahí por fin que se abrió esta puerta. Por fin la producción llegó a iluminar a las bandas, a los músicos chilenos a una cosa de mejor calidad. Y tampoco El, supe, en esa época, tampoco supe que anterior a los años fines de los 60 y comienzos de los 70, hubo gran producción de música en Chile. Lo que pasa es que hay que considerar que cuando llegó Pinochet al poder, destruyó el sello el sello nacional que había, destruyó todas las producciones que tuvieran que ver con marxismo o que fueran de grupos no simpatizantes al modelo capitalista. Se prohibieron los bombos, los charangos, las quenas, todos esos cantos de música andina y todos los grupos estaban proscritos en el fondo. Por eso es que tanto músico salió del país también. Entonces, no sabía eso, no lo tenía en mi cultura, no logré escuchar nunca esas producciones y hasta ese momento lo único que escuchaba eran cosas mal grabadas y cuando escuché el rock latino me marcó y sentí que ese era el camino. Yo ahí me sentí, dije, yo tengo que hacer una música con identidad chilena. Pero no este chilenismo barato, sino que buscarle ahí, buscar por aquí, buscar por allá y meterle, buscar hacer esa mezcla. Como te decía, más eh, ambicioso en esa época, ahora más normal. ya, a lo mejor es te vas cogiendo perspectiva, ¿no? Cuando vas creciendo. Pero, pero puedes seguir haciendo la misma producción, ¿no? O sea, sigues pensando en esa gestión del folclore. A lo mejor ya no parte de tu producción musical, pero sí de alguna manera apoyar la difusión de ese tipo de música o el cambio de pensamiento para que se pueda apreciar, ¿no? Yo creo que en toda Sudamérica se vive una identidad parecida, como que un rechazo a lo folclórico, pero sin embargo, cuando está fusionado, está masterizado, lo ven, le cambias la envoltura, genera una aceptación muy fuerte y muy grande, como pasa con la cumbia aquí o con los grupos de rock fusión que mezclan salsa, ritmos folclóricos, ritmos amazónicos. ¿Y es algo parecido lo que ocurre en Chile con ese tipo de música? O sea, yo creo que eso que diste en el clavo, que en el fondo es, cuando hay producción en algo, cuando hay mucho dinero y se pone, y le ponen un productor y esto cambia un poco el camino de solo la guitarra con la voz y tal cual como se generó la canción, se cantó, yo creo que hay un cambio y ese cambio lo nota la gente y lo recibe. Yo pongo un ejemplo de un grupo que ha hecho esta mezcla, este sincretismo en Chile que se llama Los Vázquez, que además meten temas bien interesantes en las letras y son muy populares y meten así como una cosa medio ranchera, medio cumbia, medio guaracha. Eh, Creo que para mí ese es el camino en el fondo, o sea, no solo los Vázquez, sino que el camino que tiene que seguir una música transculturizada en el fondo y que pretende lograr algo, tiene que ir por ese lado en el fondo, darle una vuelta a las cosas y al mismo tiempo agregarle el sentimiento que tiene el folclore y el valor agregado que tiene esto de arreglar las cosas y ponerle más adorno. Sin dejar de Eh, lado que las canciones tienen que ser buenas del principio. Me gustó mucho. Romina Cantadora manda saludos. Muchísimas gracias por estar aquí atendiendo la entrevista al gran Francisco Miranda. Eh, Te iba a comentar, también es verdad que parte del proceso de fusión llega, no sé si tarde, a lo mejor me estoy excediendo en la opinión, pero son años y años y años de influencia anglosajona, ¿no? Del rock. Y por contraparte, el folclore que ha sido de alguna manera, pues, echado de Santiago de Chile, echado de Medellín, echado de Lima, echado de Buenos Aires y se ha quedado en las zonas rurales, ¿no? ¿Has vivido toda tu vida en Santiago o has estado en otras partes de Chile? He vivido toda mi vida en Santiago, pero a la vez, de niño yo visité siempre el sur. Mi abuela materna es de Los Laureles, en Temuco,
Y junto con ellos, la madrina de mi mamá pertenecía a una reducción mapuche, se llamaba Sofía Antivil, y, y pasé mucho tiempo de mi niñez en esa comunidad mapuche. Entonces tengo un cariño absoluto por dos cosas. Por un lado, por la cultura mapuche, la respeto mucho, soy defensor de la cultura mapuche al 100%. Tanto así que inicié hace poco un proyecto musical también para acercar la lengua mapuche a los niños y a través de la música, canciones simples y sencillas. Y al mismo tiempo soy fanático de la cultura campesina en el fondo, esto de ayudarse, eh, cosas tan bonitas como por ejemplo que la cosecha, la persona se van turnando, quién ocupa las máquinas. Antiguamente venían los vecinos, cosían los sacos, cargaban las carretas, ponían sus carretas, si había que hacer un trabajo más grande, todos venían a ayudar. Entonces, haber vivido eso para mí fue marca. O sea, obviamente tiene que ver con la música que hago. Yo me recuerdo ahí en Huahuanco, en Temuco, los laureles, camino Freire a Cunco, hacia arriba a la montaña, y fue la primera vez que vi una trutruca. Y la verdad es que Eso la es, impresión fue así como... traduce La para el trutruca público no chileno. es un, es un, es un instrumento aerófono que es un tubo ahuecado, puede ser de coligüe, por ejemplo. ¿Cómo se llamará el coligüe en otro lado? No sé. Pila, Pino coligüe, así. es un tipo de No, madera. como una especie de bambú, pero un poco más fino. Y Pancho, eso disculpa, estaba ahuecado. te corto ahorita, volvemos enseguida porque se nos está acabando el tiempo de transmisión. No te vayas, te vuelvo a Dale, invitar. dale, dale, dale. Ahora mismo continuamos y seguimos con la historia. Gracias. Vale, 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 vale. Vamos, vamos.